Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para el mundo entero. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto, con el propósito de proclamar y predicar las gloriosas y extraordinarias verdades de la palabra de Dios. Estamos en nuestro canal. Si desean, pueden entrar en nuestro canal en Google. Nuestro ministerio se llama Ministerio.Una Voz que Clama en el Desierto. Hugo Tapiolas. Así, con ese título, pueden entrar en nuestro canal en Google. Ya tenemos subido 86 prédicas de 1 hora 20 minutos para el crecimiento espiritual de todos aquellos que desean cavar y ahondar, para todos aquellos que desean enriquecerse espiritualmente hablando, porque hermanos, no hay riqueza mayor, no hay riqueza superior a la riqueza que sale de los labios del Divino Maestro. Alabado sea el nombre precioso y maravilloso de nuestro maravilloso Señor Jesús. Muy bien, le damos entonces la bienvenida a todos aquellos que se unen con nosotros a nuestra programación. Les decimos que estamos al servicio de todos. Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico. Nuestro correo es hugotapiolas@outlook.com. En esa dirección nos pueden escribir si desean hacer preguntas, comentarios o cualquier detalle. Estamos a su entera disposición. Muy bien, vamos entonces a comenzar, mis amados, porque hoy tenemos un tema más de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Ese es el tesoro precioso que tenemos. Ese tesoro es las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de ese tesoro vamos a extraer una perla más para tu deleite espiritual, para que podamos realmente enriquecernos por medio del conocimiento de las verdades del cielo. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Vamos a orar entonces para pedirle al Dios del cielo que nos pueda guiar y dirigir en el estudio que vamos a hacer a continuación. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para poder arreglar aquellas cosas que
que tanto estropeó el pecado en la raza humana. Oh Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra en las redes sociales, de tal manera que el mensaje corra, que el mensaje pueda correr a muchos, pero a muchos lugares, no solamente de nuestro continente, sino del mundo entero. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más en los verdaderos y preciosos mensajes que extraemos de tu palabra. Oh Señor, bendice nuestro ministerio, bendice los temas que estamos esparciendo y compartiendo con tantos, pero con tantos hermanos, de tal manera que tu palabra pueda realmente causar un tremendo impacto en muchos, pero en muchos corazones, y que podamos prepararnos para lo que pronto va a estallar en este mundo como una sorpresa abrumadora. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acelera los trámites para la segunda venida de Jesús, de tal manera que muy pronto podamos verle a Cristo viniendo en gloria. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en tus caminos y en tus veredas, y cada día olvidarnos de los nuestros para pensar solamente en los caminos de nuestro maravilloso Salvador Jesús. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Quédate con nosotros dándonos todo el respaldo que necesitamos para poder darle a la trompeta el sonido certero. Danos valor, Señor, para que no seamos cobardes y podamos realmente predicar tu palabra con claridad meridiana, con entusiasmo, con denuedo, así como lo hicieron los apóstoles que vivieron en la iglesia, en la época de la iglesia primitiva, y también muchos otros que vivieron después de ellos. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos de amor, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos todo esto en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Muy bien, vamos a fijarnos en la pantalla, en el pizarrón. Vamos a fijarnos en la pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollar hoy. El título del tema de hoy es Los dos raudales. Los dos raudales. Ese es el título del tema que vamos a desarrollar hoy. Es un tema precioso y riquísimo y nutritivo para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, les animo para que no solamente escuchen, sino también para que puedan tomar nota, de tal manera que luego puedan compartir con otros, porque ese es el propósito, hermanos. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso lo dice el Salmo 147.
Claramente ahí en el Salmo 147 hay un versículo que dice: velozmente corre su palabra. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que esparcir, tenemos que enviar la palabra de Dios a todo el mundo. Ese es el propósito con el cual estamos como centinelas en los muros de Sión. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este tema, los dos raudales, y está basado en el libro de Juan capítulo 19. Vamos a poner acá el versículo que nos va a servir como texto clave. Es Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 32 al 34. Este es nuestro texto clave. Juan 19, 32 al 34. De aquí vamos a partir. De este pasaje vamos a partir para desarrollar el tema de hoy. Juan capítulo 19. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Juan capítulo 19, versículo 32 al 34. Juan capítulo 19, versículos 32 al 34. Vamos a leer con mucho detenimiento estos tres versículos, porque de aquí vamos a extraer un mensaje preciosísimo para tu beneficio y crecimiento espiritual. Dios bendiga su palabra al exponerla de tal manera que pueda llevar ese poder transformador del cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Muy bien, vamos a leer entonces Juan capítulo 19, versículos 32 en adelante. Dice así el texto bíblico: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahora viene el versículo 34, es clave, mis amados. Noten lo que dice este versículo 34 del capítulo 19 de Juan. Dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Noten, hermanos, ahí están los dos raudales que salieron del cuerpo de Jesús. Noten, hermanos, qué tremendo. Ustedes no se imaginan la belleza, la ricura que hay en este versículo. Vamos a sacarle el jugo a este pasaje. Vamos a ver qué representan estos dos raudales. ¿Por qué? Porque un raudal fue raudal de sangre y el otro raudal fue raudal de agua. Por lo tanto, de aquí, justamente de este versículo 34, se desprende no solamente el título del sermón, sino todo el desarrollo del tema.
Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son estos dos raudales y qué representa y qué simboliza cada uno de ellos. Ese es el propósito del tema de hoy. Muy bien, pero la primera pregunta que vamos a hacernos es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que al Espíritu Santo le pareció bien que Juan escribiera las palabras del versículo 34? Esa es una pregunta válida, mi estimado hermano. ¿Por qué creen ustedes que le pareció muy bien? No solamente le pareció bien, sino le pareció muy, pero muy necesario al Espíritu Santo inspirarle a Juan para que escriba en los versículos 32 al 34, pero principalmente el 34. Esa es una pregunta interesantísima, mis amados. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Satanás se encargó de fabricar mentiras en torno a la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sabían ustedes que Satanás fabricó con sus ángeles caídos mentiras en relación a la muerte de Jesús? ¿Sabían eso ustedes? ¿Quieren que les demuestre? ¿Quieren que les demuestre que Satanás fraguó, Satanás fabricó mentiras en torno a la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Saben una cosa? El apóstol Juan, aquí, ya que estamos en el Evangelio según San Juan, de paso vamos a buscar el versículo 44 del Evangelio según San Juan, pero el capítulo 8:44 de Juan. Noten, hermanos, y este versículo nos va a preparar para responder la pregunta que recién nos formulamos en relación al por qué le pareció tan bien al Espíritu Santo inspirarle a Juan las palabras que escribió en el versículo 32, 33 y 34. Noten lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten, hermano, acá Jesús está diciendo que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el dueño de la fábrica de las mentiras más terribles, de tal manera a poder lograr confusión en la mente de las personas. Ese es el propósito que Satanás tiene al fabricar y crear tantas mentiras, de tal manera a poder confundir a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, volvemos otra vez a la pregunta que nos hicimos hace unos momentos. ¿Por qué al Espíritu Santo le pareció bien que Juan escribiera las palabras del versículo 34? Esta es la pregunta que vamos a contestar a continuación. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en un libro del Espíritu de Profecía titulado Manada Pequeña, página 201.
Noten, hermanos, qué declaración más estupenda. Esto que les voy a leer a continuación arroja luz sobre el versículo 34 de Juan capítulo 19. Y noten lo que dice esta cita tan pero tan excelente. Dice así, Manada Pequeña, página 201, nos dice de la siguiente manera: un soldado, a sugerencia de los sacerdotes que deseaban asegurarse la muerte de Jesús. Noten, hermanos, ¿qué dice? Noten el versículo que nosotros leímos, el versículo del capítulo 19. Vamos otra vez al capítulo 19, que los versículos que leímos recién. El versículo 34 dice solamente: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Pero el espíritu de profecía nos amplía un poco más el panorama y nos dice que este soldado hizo eso porque fue inducido ¿por quiénes? Por los sacerdotes. Noten ese detalle interesante. Acá lo dice: un soldado, a sugerencia de los sacerdotes que deseaban asegurarse la muerte de Jesús, abrió el costado del Salvador con su flecha. Noten, hermanos, que lo que hizo este soldado no fue solamente por voluntad propia, no fue algo casual. No, dice acá la cita que fue instigado por los sacerdotes y dirigentes judíos que querían asegurarse a toda costa la muerte de Cristo. Y noten cómo sigue diciendo más. Un soldado, a sugerencia de los sacerdotes que deseaban asegurarse la muerte de Jesús, abrió el costado del Salvador con su flecha, infligiendo una herida que habría causado la muerte instantánea si ya no hubiera estado muerto. Noten, acá dice claramente que si el soldado hacía eso estando Jesús vivo en la cruz, esa herida le iba a causar la muerte instantánea. Noten cómo sigue diciendo: de la ancha incisión realizada por la lanza, fluyeron dos raudales distintos. Ahí está. Acá estamos comenzando, hermanos, a profundizar en el versículo 34 de Juan capítulo 19. Noten que aquí la pluma inspirada dice que son dos raudales distintos. Uno de sangre, otro de agua. Noten cómo sigue diciendo: después de la resurrección, los sacerdotes hicieron circular el informe que Jesús no había muerto en la cruz. Noten, hermano, esa era la mentira que Satanás había fabricado y había colocado en la mente de los dirigentes judíos. Noten, por eso dice acá que los sacerdotes hicieron circular el informe, o podríamos decir también la mentira, el informe mentiroso que Jesús no había muerto en la cruz, que solo se había desmayado
y luego o después resucitado. Noten, hermanos, esa era una mentira fabricada por su majestad satánica. Sigue diciendo. Otro informe mentiroso, ahora va a hablar del segundo informe o de la segunda mentira. Otro informe mentiroso que no era un cuerpo real de carne y hueso. Noten, otra mentira que Satanás colocó en la mente de los sacerdotes y dirigentes judíos fue que en realidad no era un cuerpo real de carne y hueso, sino solamente una semejanza de un cuerpo que fue puesto en la tumba. Noten, hermanos, quiere decir, de acuerdo a lo que estamos leyendo, quiere decir que dos mentiras fueron fabricadas por Satanás y sus ángeles. Número uno, que era solamente, la primera mentira decía que Jesús no había muerto en la cruz, que solo se había desmayado y después resucitó. Esa fue la primera mentira. Y la segunda mentira fue que en realidad el cuerpo no era real. El cuerpo no era de carne y hueso, sino solamente una semejanza de un cuerpo que fue puesto en la tumba. Noten, hermanos, qué tremendo. Ahora, noten el detalle que viene a continuación, cómo es tan espectacular. Noten lo que dice. Pero el testimonio de Juan acerca del costado atravesado del Salvador y la sangre y el agua que fluyó de su herida refuta esta falsedad. Noten, hermanos, qué fabuloso es lo que tenemos acá. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál era el propósito de estos dos raudales? Vamos a poner acá el primer raudal, número 1, sangre. Este es el primer raudal. Y el segundo raudal es el agua. Ahora, ¿por qué le pareció tan bien al Espíritu Santo inspirarle a Juan que escriba lo que aparece en el versículo 34? Porque el Espíritu Santo sabía las mentiras que Satanás iba a fabricar en relación a la muerte y la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo sabía, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es tan eterno y divino como el Padre y el Hijo. Por lo tanto, por esa razón, al Espíritu Santo le pareció muy, pero muy bien inspirarle a Juan para que escriba lo que escribió en el versículo 34, donde habla de los dos raudales. Porque, hermanos, si era cierto que solamente Jesús se desmayó y luego resucitó, entonces ¿cómo se explica que cuando el soldado lanzó su flecha, salieron estos dos raudales? Esa es la pregunta del millón. Y en caso contrario, si era solamente una apariencia, si no era un cuerpo real, como Satanás había dicho a través del informe falso que colocó en la mente de los sacerdotes, si era solamente un cuerpo
una semejanza, si no era un cuerpo real, si era solamente una semejanza, ¿cómo se explica entonces que del costado de Jesús hayan salido estos dos raudales? Esa es la pregunta del $1.000.000. Oh, mis amados, qué extraordinario, qué estupenda y brillante idea tuvo el Espíritu Santo al inspirarle a Juan para que escribiera lo que encontramos en los versículos 32 al 34. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque realmente el Espíritu Santo es un Dios maravilloso. A Él sea la gloria y la honra. Muy bien, vamos entonces vamos a responder otra pregunta. ¿Qué simboliza entonces cada raudal que salió del costado traspasado de Jesús? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Primeros Escritos, página 209. Primeros Escritos, página 209, nos va a decir qué representa cada uno de estos dos raudales. Dice así la declaración del Espíritu de Profecía en la página 209 de Primeros Escritos. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, salieron dos raudales distintos. Alabado sea el nombre del Señor por esos dos raudales. ¿Cómo no glorificar el nombre del Señor por esos dos raudales? Noten, uno de sangre y el otro de agua. Y ahora va a explicar qué representa cada uno. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre. Entonces quiere decir que acá tenemos que poner una flechita al lado del primer raudal y poner lavar. Vamos a poner aquí lavar los pecados. Aquí tenemos el propósito del primer raudal. Este raudal de sangre tenía el propósito de lavar los pecados. Esa era la finalidad de este primer raudal de sangre: lavar los pecados. Ese era el propósito. Ahora, noten cómo sigue diciendo. Y el agua había de representar esa agua que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Oh, mis amados, qué extraordinario. ¿Qué representa entonces el segundo raudal? El segundo raudal es el agua de vida. El agua de vida. Esa es la otra, el segundo raudal. Muy bien, ahora otro detalle que tenemos que entender ahora es el siguiente: ¿cómo es, en qué sentido o cuándo es que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados? Vamos a hablar primero de este raudal y después del segundo. Entonces, la pregunta del $1.000.000, mis amados, ahora es: ¿cuándo? ¿En qué momento es que la sangre de Cristo
nos limpia o nos lava de nuestros pecados? Esa es la pregunta del millón. ¿Sabían ustedes, mis amados, que la mayoría, es asombroso, pero es real lo que le estoy diciendo, la mayoría de los cristianos no saben eso? Es realmente alarmante. Incluso hay miles y miles de adventistas a quienes yo les he preguntado, yo les he dicho, dime, ¿en qué momento es que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados? Y te responden cualquier cosa menos lo que hoy justamente vamos a estudiar. Por eso, mis amados, amerita que podamos entender estas cosas, porque hay miles y miles de cristianos y adventistas que no entienden todavía en qué momento es que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Por eso vale la pena que podamos leer algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Vamos a ver, hermanos, qué encontramos acá. Noten lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Noten que acá dice que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados, pero no dice cuándo. No dice cuándo ni tampoco en qué momento específico. Por eso es que tenemos que buscar otros pasajes más que nos den la respuesta a esta pregunta. Vamos a buscar también 7:14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, mis amados. Noten lo que dice. Solamente el versículo 14. Dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Noten, aquí Juan justamente está hablando de la pregunta que está respondiendo, mejor dicho, la pregunta que aparece en el versículo 13. Vamos a leer también el 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y ahora viene el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ojo ahora con el flor de detalle que viene a continuación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han, ¿qué dice? ¿Qué palabrita aparece ahora? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Noten, hermanos, ¿qué dice acá? Acá dice que esos que estaban vestidos de blanco habían salido de la gran tribulación. Y dice también que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Pero la pregunta sigue latente. ¿En qué momento fue que ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero? Porque, hermanos, yo no creo en absoluto que si yo agarro una ropa y la lavo en sangre literal, va a salir blanca. Es imposible. Quiere decir, mi estimado hermano, que esto es simbólico. El hecho de lavar
los pecados y emblanquecerle en la sangre del cordero, tiene que ser simbólico, no puede ser literal, porque si yo lavo literalmente ropa en sangre, lejos de que salga blanca, va a salir con un color muy pero muy diferente. Ustedes saben perfectamente lo que estoy diciendo, pero sigue latente la pregunta: ¿cuándo es que la sangre de Cristo nos lava o nos limpia de nuestros pecados? Sigamos leyendo Apocalipsis 22:14. Noten lo que dice, mis amados. En Apocalipsis 22:14 vamos a encontrar una clave excelente, una clave estupenda. Apocalipsis 22:14 nos va a dar una clave fantástica. Dice así Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Noten el versículo 14 de Apocalipsis 22 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero ¿saben una cosa, hermano? Vamos a buscar otro pasaje que es realmente muy pero muy revelador. Si ustedes leen este mismo versículo en otra versión no dice bienaventurados los que lavan su ropa. En otra versión dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea que lavar las ropas o guardar los mandamientos de Dios es lo mismo. Por lo tanto, vamos a poner acá este detalle bastante interesante. Noten, lavar las ropas equivale o es lo mismo a guardar su ley. O sea, mi estimado hermano, escúchame bien, pero muy bien lo que te voy a decir ahora. ¿En qué momento es que este raudal de sangre lava los pecados de las personas? En el momento en que tú y yo decidimos que vamos a ser fieles al Señor. En el momento en que tú decides que vas a ser fiel al Señor, que vas a guardar su ley, que vas a respetar sus mandamientos, en ese momento, cuando tú tomas esa decisión y es una decisión irrevocable, en ese momento es que se produce el lavar los pecados. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 22:14 dice que lavar las ropas o emblanquecerla en la sangre del cordero es lo mismo que guardar su ley. Pueden buscar ustedes en otras versiones ese mismo versículo de Apocalipsis 22:14. Lo pueden leer en otras versiones y se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo es la pura y perfecta verdad. Ahora, hay otros pasajes más también que tenemos que leer y uno de ellos es Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 lo tenemos que conectar con Apocalipsis 22:14. Vamos a buscar entonces primera epístola de Juan,
capítulo 1, verso 7. Aquí también nos vamos a encontrar con el cuándo es que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Dice el versículo 7 de Primera de Juan 1 así: pero si andamos en luz, ahí está, ese detalle es cardinal. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, y no solamente comunión, sino que también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiere decir, mi estimado hermano, que si tú no andas en la luz, la sangre de Cristo no puede lavar tus pecados. Mucho ojo con ese detalle. Ese es un detalle que tenemos que subrayar a muerte, mi estimado hermano. Si tú rechazas las luces preciosas que hay, no solamente en la Biblia, sino también en el don profético, si tú rechazas las luces preciosas que hay en el espíritu de profecía y en la Biblia, la sangre de Cristo no puede lavar tus pecados. Mucho ojo con eso, porque es un detalle que tiene un peso impresionante. Ahora, vamos a ver también Hebreos capítulo 9, verso 14. Todos estos versículos que ya leímos, lo tenemos que encadenar con Hebreos capítulo 9, verso 14 y 22. Noten lo que dice. Vamos a leer primero el 14 y después pasamos al 22. Dice así, 9:14 de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, y ahora viene, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué precioso este pasaje, mi estimado hermano! Alabado sea el nombre del Señor por este versículo 14 tan precioso. Y tenemos también el 22. Noten lo que dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué dice? Con el primer raudal, o sea, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no existe o no se hace remisión. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora, noten lo que encontramos también en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Otra pepita de oro. Noten lo que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Noten, ahí ya tenemos dos requisitos. Número 1, sincero. Un corazón sincero. Si tú no posees un corazón sincero, la sangre de Cristo no tiene poder en tu vida, mi estimado hermano. Lo dice acá. No es un invento mío. Noten, acerquémonos. ¿Con qué clase de corazón tenemos que acercarnos al trono de la gracia? Con corazón sincero,
en plena, ahora viene otro requisito, en plena certidumbre de fe. Si tú no tienes fe en Jesús, la sangre de Cristo no tiene poder en tu vida. Noten, purificando los corazones de mala conciencia y lavados, noten que aparece otra vez ahí la misma palabra, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está, mi estimado hermano. O sea que todos estos versículos que acabamos de leer nos dicen a las claras que cuando nosotros guardamos la ley de Dios, cuando somos obedientes a su ley, cuando seguimos sus consejos, sus indicaciones, sus instrucciones, es ahí, es en ese momento que la sangre de Cristo nos lava de los pecados. Que eso quede clarito, mi estimado hermano. Ahora, vamos a leer una cita del don profético que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 37. Noten lo que dice, mis amados. Esta declaración es espectacular. Dice así: cuando nos entregamos, ojo con eso, subrayen esa palabra, cuando nos entregamos enteramente a Dios y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Noten, hermano, hay requisitos para que la sangre de Cristo nos pueda lavar. Hay requisitos que debemos cumplir. Y el requisito indispensable y fundamental es la obediencia a la ley de Dios. No puedes pretender, mi estimado, que la sangre de Cristo te limpie o te lave de tus pecados mientras tú estés en abierta transgresión a la ley de Dios. Eso es como pretender tapar el sol con un dedo, mi estimado hermano. Así como suena. Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que formularnos es la siguiente. ¿Qué es lo que todo cristiano puede alcanzar por medio de la sangre de Cristo? ¡Qué linda pregunta! Esta es otra pregunta interesantísima. ¿Qué es lo que todo cristiano puede o debe alcanzar por medio de la sangre preciosa de Jesús? La respuesta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 37, y dice así: mediante la fe en su sangre. Ahí está. Esto que les acabo de leer es lo mismo que leímos en Hebreos 10:22. Noten, mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, mi estimado hermano, que por medio de la sangre de Jesús podemos alcanzar la perfección, pero no la perfección fabricada por medio de los esfuerzos humanos. No, la perfección en Cristo. Mucho ojo con esa distinción que tenemos que hacer. Ahora, el raudal de sangre tiene mucho que ver con la obra que Cristo realiza en el santuario celestial. La respuesta es un rotundo sí. Tiene mucho que ver
el raudal de sangre con el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Claro que sí. Vamos a ahondar en eso. Noten lo que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Noten, hermanos, antes de leer esta cita, les quiero decir que dos cosas fue lo que Jesús llevó al cielo. Cuando Jesús terminó su vida en esta tierra, murió y resucitó, Jesús ascendió al cielo y Jesús no se presentó al Padre, no se presentó en el cielo como sumo sacerdote con las manos vacías. Jesús llevó dos cosas al cielo. Y vamos a poner acá en la pizarra las dos cosas que Jesús llevó al cielo. Número 1, una vida perfecta. Una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Esto es lo primero que Jesús llevó al cielo. Y número 2, su sangre. Estas son las dos cosas con las cuales Jesús se presentó en el santuario celestial para oficiar la obra de sumo sacerdote. Jesús llevó al cielo 33 años y medio de vida perfecta, de obediencia a la ley de Dios, y su sangre preciosa que derramó en el monte Calvario. Ahora, una de esas dos cosas que llevó es su sangre. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿para qué Jesús llevó su sangre al cielo? Noten, Mensajes Selectos, tomo 1, página 404, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así: los servicios de culto. ¿Cómo? Los servicios de culto, o sea, todos los cultos que se hacen en las iglesias o en los hogares también. Las oraciones, la alabanza, o sea, los cánticos, los himnos que entonamos en adoración al Creador, la confesión del pecado, todo eso ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. O sea, nuestras oraciones, nuestras predicaciones, nuestra alabanza, nuestra adoración, todos los servicios de culto que se hacen ascienden al cielo como si fuera un incienso de grato olor. Pero acá hay un tremendo pero. Noten lo que dice: pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, ¿qué sucede? Al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan. Noten, hermano, quiere decir que los servicios de culto, la adoración, los cánticos, la confesión de nuestros pecados, todo eso se contamina al pasar por los canales corruptos de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores corruptos. Ahora, noten lo que dice: se contaminan de tal manera que a menos, y acá viene el súper detalle, a menos que sean purificados con sangre. Ahí está, acá está este detalle que está acá, purificados por sangre, nunca, noten, hermanos, nunca pueden ser de valor ante Dios. Noten, quiere decir, mi estimado, dicho de otra manera, quiere decir entonces que
todos los servicios de culto, todas las alabanzas, los himnos, todas las ofrendas, todas las oraciones que ascienden al Señor, siempre se van a contaminar por los canales corruptos de la humanidad que somos nosotros. Y por esa razón Jesús llevó al cielo su sangre. ¿Por qué? Para que de esa manera pueda asperjar con su sangre nuestras oraciones, de tal manera que puedan ser purificadas, porque de lo contrario se contamina. Y noten lo que dice: no ascienden en pureza inmaculada. Ahí está. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Oh, mis amados, con estos dos ingredientes, noten, con estos dos ingredientes, Jesucristo en el santuario celestial tiene que asperjar a todas las oraciones y a las alabanzas que ascienden de parte de nosotros al santuario celestial, de tal manera que eso se purifique y de esa manera puedan ser aceptos ante el Dios del cielo. Oh, mis amados, qué grandioso es este raudal. No hay duda que es un raudal extraordinario. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, ¿cómo es que la sangre de Cristo nos salva? Esta es otra pregunta interesante. Deseado de toda la gente, páginas 61 y 62, arroja luz sobre esta pregunta. Noten cómo es que la sangre de Cristo nos salva. Deseado de toda la gente, 61 y 62, dice lo siguiente: así como la sangre del Cordero protegió los hogares de Israel, la sangre de Cristo había de salvar las almas. Noten, ahora viene un pero extraordinario. Pero podían ser salvos por Cristo únicamente, ojo con el detalle que viene ahora, únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban la vida de Él. Quiere decir, mi estimado, que por lo menos tenemos tres requisitos. Aparte de este, guardar la ley es uno. Número 2, fe. Y número 3, corazón sincero. Por lo menos necesitamos estos tres requisitos. Con estos tres requisitos es que se produce el lavar de los pecados. Si yo no guardo la ley de Dios, si yo no ejercito fe y si no tengo un corazón sincero, es imposible que la sangre de Cristo sea efectiva en mi vida. Que te quede grabado eso en las tablas de piedra de tu corazón, mi estimado hermano. No hay tal cosa como que la sangre de Cristo tiene poder si yo vivo en abierta transgresión a la ley o a los mandamientos del cielo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué versículos
tenemos en relación al segundo raudal? Hasta aquí hemos hablado del primer raudal. Ahora nos toca hablar del segundo raudal, que es el raudal del agua. Vamos a ver un poco algunos versículos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de este segundo raudal. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Noten lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ahora viene versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero surge la pregunta: ¿a qué agua se está refiriendo Jesús? Esa es la pregunta clave. Antes de responder esa pregunta, vamos a buscar Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así el texto bíblico. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora viene el versículo 39, donde vamos a encontrar una clave preciosa. Dice el versículo 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oh, mis amados, acá tenemos una pista preciosa en relación al agua que Jesús le ofreció a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ahora, vamos un poco al Antiguo Testamento en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 11. Qué precioso versículo. Dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riegos y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué hermosura de pasaje! Ahora, veamos un poco Salmos 42. Vamos a ver qué detalle podemos encontrar en el Salmo 42, versículo 2. Dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tienes tú, mi estimado hermano, sed de Dios? Esa es una pregunta clave. Ahora, veamos lo que encontramos también en Salmo 63:1. Vamos a ir a Salmos 63, versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto es muy parecido al versículo anterior que leímos. Ahora,
La pregunta clave es, ¿qué tenía Jesús en mente cuando habló con la mujer samaritana y le ofreció esa agua que aparece ahí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan? Esa es la pregunta del millón. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando le ofreció a la mujer samaritana esa agua? La respuesta la encontramos en la temperancia. En el libro La Temperancia, página 117. Noten, hermano, Temperancia, página 117. Y ahora vamos a tener que borrar esto. Vamos a tener que borrar esto porque ahora ya estamos hablando del segundo raudal. Por lo tanto, vamos a escribir acá en la pizarra lo que representa este segundo raudal de agua. La Temperancia, página 117, nos dice en qué estaba pensando Jesús cuando le ofreció agua a la mujer samaritana. Noten lo que dice. Temperancia, página 117, dice así: dirigió la plática, dirigió la conversación al tesoro que tenía para regalar y ofreció a la mujer algo mejor de lo que ella poseía: el agua de vida, ahora va a decir, o sea, el gozo y la esperanza del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué extraordinario. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando le ofreció esta agua a la mujer samaritana? Vamos a poner acá. Le estaba ofreciendo el gozo y la esperanza del Evangelio. Ahí está, mi estimado hermano. ¡Qué extraordinario! Aquí tenemos, ¿qué representa entonces el segundo raudal de agua? Representa el gozo y la esperanza que nos proporciona el Evangelio de Cristo. ¡Qué fabuloso lo que estamos diciendo, mi estimado hermano! Ahora, en segunda instancia, ¿en qué más estaba pensando Jesús cuando le ofreció el agua a esta mujer de Samaria? Testimonios para los ministros, página 226. Noten lo que dice. Esta agua representa la vida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué fabuloso, mi estimado hermano! ¿Qué representa esta agua en segunda instancia? En segunda instancia representa la vida de Cristo. ¡Qué extraordinario, mi estimado hermano! En primera instancia entonces representa el gozo y la esperanza que nos da el Evangelio. Y en segunda instancia representa también la vida de nuestro maravilloso Salvador Jesús. A Él sea la gloria. Ahora, en tercera instancia, ¿qué más representa? Testimonios para los ministros, página 390, nos da la respuesta. Dice así: el agua a la cual se refirió Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Noten, vamos a poner acá número 3.
la revelación de su gracia derramada en su palabra. Gloria a Dios por esto, mi estimado hermano. En tercera instancia, entonces, representa la gracia derramada en la palabra de Dios. ¡Qué extraordinario! ¿Qué más? Noten, el agua a la cual se refirió Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu. Noten, acá está. Su espíritu. El Espíritu Santo. Número 4, entonces, en cuarta instancia. ¿Qué más? Su enseñanza. Número 5, las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús. Todo eso, noten, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En estas 5 cosas Jesús estaba pensando cuando le ofreció el segundo raudal a la mujer samaritana. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, mis amados, ¿cuáles son los beneficios de beber esta agua? Testimonio para los ministros, página 226, nos da la respuesta. Dice, la confianza será un principio permanente en el alma. ¿Qué va a suceder, mi estimado hermano, si yo consumo esta agua? Si yo consumo esta agua, que es el segundo raudal que salió del cuerpo de Jesús según el versículo 34 de Juan 19, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener confianza, y no solamente confianza, sino que esa confianza va a ser firme, va a ser un principio permanente. Número 2. El temor desaparecerá. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermano, si tú te apropias de esta agua de vida, el temor va a desaparecer de tu mente y de tu corazón. Número 3. Mediante la contemplación seremos transformados. ¿Qué más va a suceder cuando bebamos del agua de vida? Vamos a ser transformados, como lo dice aquí. Seremos transformados por medio de la contemplación. Y número 4, la ley de Dios será como la niña de sus ojos. Oh, mis amados, quiere decir que hay 4 beneficios, 4 preciosos beneficios que podemos recibir si nos apropiamos de esta agua preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y para ir terminando, vamos a leer 2 versículos más. Vamos a leer 2 versículos preciosos. Uno se encuentra en Jeremías y otro en el Nuevo Testamento. Vamos primero a Jeremías capítulo 4, versículo 14. Noten, hermano, Jeremías 4:14. De paso, Jeremías 4:14 y Juan 15:3, que va a ser el último pasaje que vamos a leer. Estos 2 versículos tienen que ver con el primer raudal. Noten, Jeremías 4:14, que como dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva.
Noten, hermanos, ¿qué dice acá? Acá dice, lava tu corazón de maldad. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lava el corazón? La respuesta la encontramos en Juan 15:3. Juan capítulo 15, versículo 3. Noten lo que dice, mis amados. Juan 15:3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está, mi estimado hermano. Noten, Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad. Pero el corazón no se puede lavar con lavandina, detergente o cualquier jabón que te vendan en cualquier tienda. No, está hablando en el sentido espiritual. Y la única manera de lavar el corazón es, como dice Juan 15:3. Es por medio de la palabra. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, es en ese instante, en ese momento, es que mi corazón se lava o se limpia. Ahora, mi estimado, yo te pregunto, ¿aceptarás tú la palabra de Dios? ¿Te dejarás moldear por la mano del divino alfarero? ¿Aceptarás tú la ley de Dios? ¿Aceptarás tú los consejos del Señor? Porque esa es la única manera de que de que la sangre de Cristo pueda lavarnos de nuestros pecados. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, mi estimado hermano, y fue una alegría y un gozo enorme poder compartir con ustedes un tema tan rico como el que hemos analizado hoy. Por lo tanto, vamos a doblar nuevamente nuestras rodillas para agradecerle al Señor por el tema que hemos estudiado, y al mismo tiempo vamos a pedirle que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestros corazones estas verdades. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Oh Señor, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque en Jesús tenemos redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para poder arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas. De tal manera que el Espíritu Santo nos pueda devolver la imagen divina que casi se borró por completo en este mundo como resultado de la entrada del pecado. Oh Señor, quédate con nosotros. Escribe, Señor, lo que hemos estudiado hoy en nuestros corazones y que no se borren nunca. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo cada día más. Que Cristo pueda realmente salir en nuestros corazones como el sol de justicia. Quédate con nosotros, acompañándonos, animándonos, estimulándonos y fortaleciéndonos. Y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.